Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, doña Paula, por el pase. En realidad estoy un poquito con sabor agridulce por no estar acompañándolos presencialmente. Don Sin Juan, un momento, por embargo, favor. Ahora sí, adelante, gracias. no, doña Paula, le agradezco el pase y obviamente agradecer a todas las personas que están en la sala. Entiendo que están con casa llena. Y que estoy con un poquito de sabor agridulce por no poder estar acompañándolos y de luego compartir un café en el espacio de networking. Pero bueno, así es esto. Anoche me ocurrió una situación de salud, lo cual me está impidiendo tener una movilidad adecuada para estar por ahí moviéndome sobre el escenario y compartiendo con ustedes. Pero eso no quita la oportunidad de poder compartir valor y conversar un poquito sobre este tema súper relevante. Eso sí, aclarar que no estaba planeado que, aunque vamos a hablar de teletrabajo y temas de flexibilidad laboral, no estaba planeado que el espacio fuera de esta manera, de manera remota, como un ejemplo mismo del tema que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, como ya doña Paula apuntó un poquito sobre el título de la conferencia. Vamos a hablar un poco sobre teletrabajo y flexibilidad laboral, sobre situaciones concretas, puntuales que han ocurrido en el mundo, también en Costa Rica, porque es un tema que sin duda, luego de la pandemia, se generó un antes y un después, un cambio abrupto en nuestras realidades. Luego de esa situación caótica, de esa situación catastrófica, también dramática para muchas personas, pero que también dejó oportunidades para reconfigurarnos y sacarle el provecho a muchísimas herramientas que hoy tenemos a la mano y que quizá no nos imaginábamos hace unos 10 años. Eh, Seguramente todo el equipo de la logística, si uno de los expositores hubiera dicho a último momento que no llegaba, se les hubiera dificultado muchísimo. Pero bueno, vean ustedes que aquí estamos resolviendo de una forma muy rápida y práctica, justamente con herramientas que se han impulsado a partir del 2020. Y para tratar de ser como ilustrativo y tocar un poquito las fibras, más aún con el tema de la distancia, quería compartirles un video que seguramente ustedes en su momento tuvieron la oportunidad de observar. Así que bueno, voy a compartirles este video rápidamente. Vean, a veces en pocos segundos logramos extraer tantísima información. Eh, Espero que alguno lo haya visto antes y que haya tenido más espacio para reflexionar sobre lo que se vio ahí, pero si no, hagamos un ejercicio muy rápido. Eh, Creo que de verdad, durante tantos años pensábamos que trabajar, la acción de trabajar, estaba ligado, digamos, a estar específicamente en un lugar, hasta que la vida nos recordó de una forma muy cruda y dura, ¿verdad? Eh, que trabajar era más que un lugar, era una acción, ¿verdad? Y cuando uno ve este video, realmente lo primero que a uno le salta a la vista es, si uno se pone, vamos a ver, bueno, primero que a cuántos nos han pasado situaciones similares durante todo este tiempo y este periodo en el que estamos con esta reconfiguración de las relaciones laborales, ¿verdad? O sea, si los pudiera ver, les estaría pidiendo que levantaran la mano para entender a cuántos nos puede haber pasado una situación de estas. Y quizá viendo el video entraríamos en esa sensación de tal vez de juzgar y atrevernos a decir, mira, pero se mostró como muy poco sensible la persona que estaba llevando a cabo la entrevista, ¿verdad? Porque no se levantó a ayudar a la persona que entró súper preocupada por sus hijos. Bueno, esas tal vez son algunas de las ideas que nos quedan en la mente cuando vemos el video. Pero bueno, obviamente muy particular el tema. A mí
la verdad, yo no tengo pruebas, pero tampoco me quedan dudas de que seguramente el profesor al momento de estar dando la entrevista, así como ustedes lo vieron impecable con el saco y la corbata, seguramente estaba en un short como estoy yo en este momento, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo estoy con una camisa aquí manga larga, me puse el perfume que me gusta ponerme cuando doy conferencias para sentir motivación y confianza. Lo cierto es que estoy con unas sandalias justamente por el tema del tobillo que se me dobló. Entonces, eh, no sabemos si el profesor se pudo haber levantado y estaba en un short y tal vez toda esa situación lo empezó a vivir. Y es parte de esta lógica de humanización que debemos de tener siempre a la mano, ¿verdad? O sea, no es romantizar el teletrabajo, es entender que detrás de un trabajador siempre hay una gran persona, una persona con diferentes necesidades, retos familiares, etcétera, etcétera. Y por eso, a partir de ese momento es cuando yo empiezo a entender que el teletrabajo no iba a ser solo un cambio logístico, sino era algo más profundo, era un cambio cultural, emocional, casi existencial. Antes, el teletrabajo podríamos todos ponernos de acuerdo y decir que tenía como cara de un cubículo, de un reloj marcador, de una camisa apretada, algo un poco frío, gris. Y espero que también coinciden conmigo que a partir de toda esta nueva dinámica, aunque no se da en todas las áreas y los sectores de la economía, pues lo cierto es que esto va generando una oportunidad para ver el trabajo con un rostro más de autonomía, de conexión digital y a veces también de una pijama muy bonita, ¿verdad? Entonces, es parte de esa introducción que quería hacerles para poder entender un poco dónde estamos. Y al final yo a lo que quiero llegar también en esta lógica es, y si al final el mayor cambio no fue dónde estábamos trabajando, sino esa introspección nuestra de poder revisar cómo nos sentimos cuando estamos trabajando. Y es ahí donde es muy, muy importante detenernos, porque seamos honestos, pasamos de preguntarnos, ¿esto irá a funcionar? Con todas las dudas del mundo, a en algunos casos ser categóricos y decir, ¿cómo no vimos esto antes? ¿Verdad? ¿Cómo no hicimos esto desde hace 10, 15 años? Y todas estas preguntas también saltan justamente por aspectos que son importantes de revisar y es si nos contestamos preguntas respecto al impacto que tiene el teletrabajo y el trabajo remoto y las normas de flexibilidad laboral que podemos tener en los centros de trabajo. Y aquí no los voy a tener mucho. Si alguno tiene el celular a la mano y tiene el gusto de participar en una pequeña encuesta para hacerles una pregunta y hacer entender la información que estamos teniendo todos y todas. Ahí estamos con una pregunta que es la siguiente. Les voy a dar 15 segundos para que saquen el celular y utilicen el código. Los va a llevar a Menti, una herramienta que estoy seguro que ustedes conocen. Y me gustaría tal vez que tengan la oportunidad de contestar esta pregunta y es, eh, ¿cuántos de ustedes o cuál porcentaje? Ya yo estoy viendo aquí en vivo las respuestas de todos ustedes. Además, mi capacidad de streamer hace que pueda hacer esto de una forma muy extraña, pero bueno, ahí están unas de las respuestas. Eh, sobre los porcentajes que estamos teniendo, ¿verdad? Respecto a, vamos a ver, muy bien. ¿Qué porcentaje de trabajadores realizaban trabajo remoto antes del COVID? Y esto a nivel mundial, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea. Bueno, hay 4 respuestas de porcentajes. Según la OIT, antes del COVID, únicamente 3% de los trabajadores en el mundo hacían trabajo remoto o teletrabajo. Eh, Esto hace que con la pandemia se llegue a nivel global en razón de un 25%. Hay un incremento considerable
Y luego de que pasamos ese trance, se estabilizó y ha bajado ese porcentaje, pero se mantiene en razón de 4 veces más de lo que normalmente antes se hacía teletrabajo. Y en lo importante, o en lo que queremos profundizar, el teletrabajo puede aumentar la productividad, que esa es otra gran pregunta que podemos tener. Y bueno, si yo tuviera la oportunidad igualmente de estar directamente ahí viéndoles sus caras, estoy seguro que la respuesta es sí. Pero cuando nos basamos en evidencia, queremos llegar a estudios. Y quería compartirles rápidamente que la Universidad de Stanford, por ejemplo, dice que sí, que el teletrabajo tiene la oportunidad de generar incluso una productividad de alrededor del 13%. Y no es solo eso, es que, bueno, todos coincidimos en que hay menos interrupciones, hay más enfoque, sobre todo también hay más propósito en el tema. Y cuando analizamos los elementos o tratamos de desgranar el tema de la productividad, hay un tema que salta enormemente a la vista. Hay un artículo del premio Nobel Daniel Kahneman que señaló que la actividad más odiada del día de una persona es el trasladarse al trabajo, el desplazamiento al trabajo, incluso más que el propio trabajo, ¿verdad? Hay personas que pierden muchísimo tiempo de vida. Y entonces cuando hablamos de productividad sobre el tema del trabajo remoto, el teletrabajo, también hay estudios y unas encuestas que se hicieron en Europa, Asia y en Estados Unidos, en donde dice que las personas, los trabajadores han estado percibiendo el tema del trabajo remoto incluso como un aumento salarial que ronda el 8%. Y esto justamente por esto, porque cuando una persona logra ir solamente a la oficina 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, se da una reducción considerable del tiempo en el que están trasladándose de el lugar de trabajo a sus residencias, lo cual les permite aprovechar ese tiempo de ahorro en otras cosas, y eso se traslada directamente a una sensación de un aumento salarial desde el punto de vista también emocional, ¿verdad? Y cuando hablamos y nos ponemos a profundizar un poquito más sobre el tema del impacto del teletrabajo en la productividad, podemos llegar a grandes títulos en donde, por ejemplo, la reducción del ausentismo, cuando las personas por un tema de salud o por un tema de algún permiso pueden resolver de forma más rápida si están directamente trabajando desde la casa, eso reduce los permisos o las incapacidades. También permite el desarrollo de nuevos mercados, la continuidad del negocio, como ya mencionábamos, el tiempo de ahorro en tiempos de desplazamiento y costos, y también directamente relacionado con las empresas, una reducción de costos operativos con insumos y otras herramientas de trabajo que se van llegando a acuerdos para sacarle el mayor provecho a esta modalidad. Como también hay retos, obviamente, el tema de la brecha digital, la dificultad para encontrar esa línea o esa barrera para desconectar, y también un tema súper importante como es la gestión y comunicación, ¿verdad? Eh, Luego podemos pasar a un segundo gran tema que es la flexibilidad laboral fortalece la confianza y el compromiso. Podemos hacernos esa gran pregunta, ¿nos lo podemos permitir? Y cuando vemos la respuesta de estudios, nos dicen que el 82% de los trabajadores a nivel global se sienten más motivados cuando pueden trabajar a distancia. El 80% asegura incluso que ha desarrollado un sentimiento de lealtad o de pertenencia con su empresa al tener esa opción, ¿verdad? Y también entendiendo que cuando confiamos en las personas responden. Y cuando las controlamos sin mayor valor en la acción de controlar, las personas no responden positivamente. Entonces, cuando hablamos de la confianza y el compromiso y su impacto en las relaciones de trabajo a partir de esta modalidad de trabajo, vemos beneficios, ¿verdad? Muy rápidamente se da una menor reducción de la rotación del personal,
como ya dijimos, una mejora en la satisfacción y motivación, un fortalecimiento de la confianza, pero eso no quiere decir que estemos exentos de tener también retos importantes, desafíos, como es repensar el tema de la evaluación del desempeño, tener muy claros los límites entre el trabajo y la vida personal, el que se pueda generar una sensación de aislamiento y lo que eso conlleva para el tema de salud mental de los colaboradores, de las personas que forman parte de la empresa, y también algunos retos que podemos encontrar en el camino respecto al trabajo en equipo o a la construcción de trabajos y proyectos transversales, como muchísimas empresas hoy tienen esa necesidad. Y bueno, como para ir encaminando un poquito más la conversación, desde nuestra óptica, ¿qué es lo que se viene para el teletrabajo? Eh, Vemos como 4 claves para lograr una revolución ahí silenciosa que continúe en esa implementación fuerte y en esa dinámica de mantener una herramienta que resulta muy valiosa, que es el de una flexibilidad inteligente. Y acá yo quiero detenerme un segundo para decirles que cada persona es distinta, cada puesto de trabajo también tiene requerimientos, objetivos distintos. No es lo mismo que le diseñemos un tema de trabajo por objetivos y que pueda aplicarse a través del teletrabajo a una persona que hace diseño gráfico como a un gerente de planta, ¿verdad? La flexibilidad en el futuro entiendo que no va a ser pareja, sino que la veo como personalizada. Y eso es un esfuerzo que hay que hacer desde los departamentos de talento y desarrollo humano, obviamente. El segundo punto, el bienestar como KPI. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Seguimos midiendo solamente los resultados, pero no el desgaste que tenemos como trabajadores al momento de llegar a esos objetivos? El bienestar ya deja de ser un tema de bienestar y se transforma en un tema de estrategia empresarial. Luego, en el tema del desempeño 4.0, creo que ya lo han hablado quienes me han precedido en la palabra muchísimo. El tema del liderazgo que transforma, ¿verdad? Eh, Ese liderazgo motivador y que también tiene que buscar impregnar en su gente los resultados de sus equipos de trabajo con un feedback continuo, con metas claras, con tecnología bien usada. No se trata nada más de revisar el timesheet, cuántas horas estás conectado, sino además cuál es el valor que estás generando, qué es lo que nos estás entregando. Y bueno, un tema más tal vez superficial, pero que sigue siendo motivador al momento de encontrar rendimiento en los equipos de trabajo, tiene que ver con los nuevos espacios físicos. Como vimos, las oficinas no es que estén desapareciendo, vayan a desaparecer, es que están cambiando. Ya no es un tema de centros de control, sino es un lugar con sentido y propósito para conectar, para crear valor de nuestras empresas. Eh, y ahí ya como para cerrar, quiero siempre ponerme reflexivo y mencionar de que puede ser que estemos frente a un nuevo contrato social, un nuevo contrato invisible. Esto va más allá de las computadoras portátiles, de los headsets, de escritorios ergonómicos. Esto es un tema de balance entre el trabajo y la vida, porque el teletrabajo no es un beneficio, es una nueva forma de entender el trabajo. Ya no se trata solo de dónde estamos trabajando, sino de cómo y sobre todo para qué. La flexibilidad laboral la entiendo no como una concesión, es una oportunidad para reinventar el valor del trabajo humano en un mundo más conectado, más saludable y más libre. Entonces, sigamos utilizando esa herramienta para darle forma al futuro de las relaciones laborales. Eh, Ahí, muchísimas gracias. Eh, Les dejo el video de nuevo, pero en lugar de ver la persona que está detrás del trabajador, veamos al trabajador veamos a la persona antes que al trabajo. Hay una segunda pregunta, si tienen la oportunidad de contestarla y la estamos cambiando. Y es si les gustó la charla, como para tener yo el feedback, pero ahí está el QR.
ahí les dejo el momento también para que reflexionen al respecto. Y para ya no quitarles muchísimo más tiempo, más bien ahí les dejo la página web y el contacto. Y es un gusto pues haber estado aquí compartiendo con todos y todos ustedes. Así que, bueno, creo que hay una sección también de preguntas, doña Paula, estoy a disposición. Muchas gracias, Juan. Muy importante ese tema y que pues todavía, ¿verdad? Muchas organizaciones se cuestionan si vale la pena o no vale la pena realmente el teletrabajo. Vemos en una empresa como Amazon, ¿verdad? Que se llevó 100% presencial a los trabajadores este año. Entonces, creo que definitivamente es un tema de reflexión y de discusión, sin ninguna duda. Juan, Así es. tengo una pregunta del público que dice lo siguiente: si bien es cierto que el teletrabajo ha mejorado la calidad de vida del personal, por otro lado también hay un gran problema de desconexión que afecta principalmente la vida familiar. ¿Cómo se debe gestionar ese balance cuando a mediano plazo esta desconexión puede convertirse en cansancio y baja productividad? Muchísimas gracias, sin duda. Yo, tal vez desde mi perspectiva, el mayor peso se lo debemos de poner a los líderes, ¿verdad? Cuando gestionamos equipos de trabajo, debemos de sentirnos responsables por la gente que está trabajando hombro a hombro con nosotros y tenemos que tener muy bien mapeado ese tipo de situaciones. Y depende de nosotros al final de entender cómo solicitar las respuestas, los resultados, los productos de proyectos específicos dentro de los límites de lo razonable y lo lógico de la relación del trabajo para evitar justamente caer en ese tipo de situaciones, porque si no, entonces más bien se vuelve contraproducente, como ya lo vimos, no solamente hay un riesgo de esa sensación de aislamiento, y los efectos que podría tener en la salud mental de los trabajadores, provocando, por ejemplo, algo tan negativo como es el burnout en los equipos y que se nos regrese con una baja productividad. Yo el peso se lo pondría a los líderes a través de la capacitación también, ¿verdad? La organización tiene que definirlo como una estrategia y acompañar a los líderes a que identifiquen o aprendan muy bien a desarrollar, digamos, las líneas que no se deberían de cruzar nunca para evitar esas sensaciones de que siempre estoy trabajando. Y eso es algo que nos pasa y nos puede pasar a todos. Realmente es algo a prestar muchísima atención y entendiendo las implicaciones que puede tener para la salud mental de las personas, como un primer gran tema por el cual debemos de preocuparnos. El segundo punto también es que si no lo atendemos, si no lo manejamos de forma correcta, se nos va a devolver en resultados negativos y no vamos a ver los aspectos enriquecedores de esta herramienta. Muchas gracias, Juan. Otra consulta que a mí me surge es, a ver, hay que ser honestos, teletrabajo no es para todos. ¿Qué puede hacer la organización cuando ve que la persona realmente no es apta para el teletrabajo? O bien la misma persona lo solicita, porque también hay muchos casos en que la persona no quiere teletrabajar, sin por eso sacrificarle ese beneficio de flexibilidad para no sacrificar el compromiso también del colaborador. Sí, ahí apuntas algo súper importante en razón de que al momento de llevar a cabo un análisis de la estructura de puestos, siempre se hace una revisión tanto de los cargos, por decirlo así, y de las tareas y los objetivos que tiene un puesto de trabajo, como también una evaluación de la persona y sus características, ¿verdad? Así como pueden haber puestos que pueden estar un poco más restringidos en cantidad de días o de tiempo que exijan una presencialidad o más bien que permitan el trabajar a distancia. También tenemos el componente humano donde podemos evaluarlas
características, las capacidades y habilidades que tiene la persona para desarrollar el teletrabajo de forma adecuada. Pero en el tema propiamente de la persona podemos enfocarnos también en crear las capacidades y mejorarlas de forma tal que a través del acompañamiento esta persona pueda sentirse mucho más agradable, o sea, pueda sentir más agradable la modalidad de teletrabajar, en razón de que sea algo obviamente de interés de la empresa y donde haya un acuerdo dentro de las voluntades, porque al final tenemos que recordar que la ley del teletrabajo en Costa Rica es del 2019, la conozco bien porque fue durante el tiempo que fui viceministro de Trabajo que se promulgó la ley de teletrabajo y luego ha tenido un par de reformas. Siempre estamos ante una situación voluntaria entre las partes, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que estamos en esa construcción. A veces, tal vez 4 o 5 años se ve mucho, pero cuando estamos pensando en crear, digamos, tendencias sostenibles en el tiempo y que agreguen valor, podemos darnos la oportunidad de estar en esa constante revisión de ajustes y de mejora continua que nos permitan generar los impactos y los beneficios que todos vemos en la herramienta. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Esperamos que se recupere muy pronto y pues felicidades por su tema. No, a ustedes las gracias y que siga siendo muy provechoso.